Muy bien chicos, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en un tema de historia del Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema continuo de la semana pasada del Virreinato del Perú. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tema de la economía dentro del Virreinato. ¿Por qué es importante este tema, chicos? Porque el factor económico es el sustento que se va a dar a cualquier clase, sea hogar, pueblo, distrito, ciudad, nación, reino o imperio. Una economía organizada siempre es muy importante y súper necesaria para poder garantizar el bienestar en un espacio territorial. Ahora, vamos a explicar una idea, una teoría que existía siempre en parte de la historia cuando se habla de invasión. Voy a explicarlo, ¿ok? Estén atentos. En el caso de las conquistas, como muchos lo quieren llamar de una forma bastante buena, tranquila, una conquista, inclusive usan el término conquista para relacionarlo a lo romántico, ¿no? Ay, aquel joven conquistó mi corazón. Pero sabemos que la conquista tiene algo de una situación fuerte. Tiene que hacer algo para caer bien a la persona o al pueblo que va a llegar a dominar. Pero la conquista tiene dos formas, pacífica y violenta. Mientras estaban en el proceso de conquista los españoles, déjenme decirles que muchos de ellos, sobre todo los primeros gobernantes, y la misma corona y todos los hombres que enviaron como encomenderos o representantes del rey para analizar las tierras peruanas, se dieron cuenta que no deberían cambiar casi nada de la economía que estaba establecido en el incanato. Lo que les decía en un principio, siempre ha existido y existe un término, ¿no?, dentro de una invasión. Cuando un reino o imperio va a invadir una nueva tierra o una tierra X, tiene dos opciones. La primera, que es cuando conquistas una tierra, la destruyes toda y la vuelves a reconstruir a tu imagen y semejanza, como a ti te gusta, como tú quieres, ¿sí? Y la otra forma es no gastar tanto en destruir, sino adecuarse al método del cual vivían el pueblo, pero dominándolos desde su cabeza, sin necesidad de destruirlo todo, sino continuar su mismo sistema. Y hablando económicamente, es mucho más barato a un reino o a un imperio el conquistar sin destruirlo. Y les pongo este ejemplo por lo siguiente. Muchos, en alguna ocasión escuchaba a estudiantes, e inclusive entrevistas por tele ya hace varios años, cuando decían sobre el tema de la conquista, y el reportero preguntaba: ¿ustedes quiénes preferían que vengan a conquistarnos? ¿Los ingleses? ¿Los chinos? ¿Quiénes? Y muchos decían, ¿no? Ay, sí, me hubiese gustado que vengan los ingleses, hubiésemos sido gringos todos, más blancos, ¿no? Imagínate. Otros decían, ay, que nos hubiesen venido a conquistar los chinos, sí, porque son mucho más inteligentes, ¿no? La modernidad. Vamos a descartar dos cosas. En primer lugar, los chinos, si hubiesen querido, hubiesen conquistado el mundo. Claro, si tenían todo. Acuérdense que los grandes inventos que llegaron al mundo europeo son chinos. Pólvora, papel, imprenta, carabela, brújula. O sea, los chinos tenían para hacer lo que querían. Pero, profe, ¿y entonces, y los chinos por qué no se extendieron en todo el mundo? Por un criterio político real. Los chinos están enraigados a su tierra. Sienten que es un don del dios en quien creen, porque tienen varios dioses también, eh,
que las tierras son sagradas y por lo tanto no deben dejar que otros lo dominen y tampoco extenderse demasiado. Si fuese una mentalidad de los chinos de expansión, hubiesen invadido todo el mundo porque tenían toda la tecnología desde antes que el mundo europeo, ¿sí? Por ende, no conquistan muchas tierras en el mundo con una intención porque consideran que su tierra es sagrada. ¿Listo? Profe, pero sí existen países ahora que han salido o han surgido de los chinos, como japoneses, los coreanos, Taiwán y todo. Claro, en algunos casos han sido pues príncipes o reyes derrotados, expulsados de sus tierras y han construido un nuevo mundo en otras zonas, ¿sí? O se han independizado en un proceso histórico. Pero no es que hayan se expandido. Ellos no tenían la mentalidad de expandir. Quienes sí tenían la mentalidad de expandirse eran los mongoles, los hunos, ¿no? Con Genghis Khan y todos ellos. Pero bueno, no duró mucho tiempo. Por otro lado, si los ingleses nos hubiesen llegado a invadir, ténganlo por seguro, chicos. A ver, no quiero sonar muy duro, pero ni el 1% de los que estamos aquí estarían vivos. Ni el 1%. Uno, porque los ingleses, todos de la zona de estas islas británicas, son muy racistas. ¿Ya? La raza aria, la raza blanca, privilegia mucho. Entonces, si hubiesen llegado a América, ellos como dominantes, lo primero que hubiesen hecho era desaparecer la raza como lo hicieron con Estados Unidos. Acuérdense que esas tierras americanas del norte estaban al cuidado de España, ¿no? Pero cedidas a Francia para que les ayuden a conquistar. Y la pelea interna que tiene entre Francia e Inglaterra hicieron que los ingleses vayan y se los quiten las tierras a Francia. Y cuando los ingleses dominan Norteamérica, lo que se encargan es de desaparecer la raza, porque no se iban a combinar, jamás, jamás. Si tú hablas de indígenas originales de Norteamérica, en Estados Unidos, que son más de 100 millones de habitantes, solamente el 2% es población indígena y vive en reducciones hasta el día de hoy. No viven en la ciudad, viven en campos reducidos desde la época de la invasión inglesa hasta el día de hoy. Imagínense. ¿Qué hubiese pasado en Sudamérica? Si los ingleses hubiesen llegado primero, pues lo más probable que el 1% de la población peruana, que es la mayoría es provinciana, hubiese desaparecido. Así es. No quiere decir que los españoles fueron la mejor opción, pero llegaron. De alguna u otra forma los españoles eran un poco más flojos en ese aspecto, ¿no? No querían destruir para volver a construir, sino se adecuaban al estilo que había, pero dominaban. El español no menospreciaba, más bien fue la raza que se combinó primero al llegar a América, ¿no? Sobre todo en Cajamarca, ¿no? En el caso de Perú, Cajamarca es la zona de mayor mestizaje del país, ¿no? A pesar que llegó primero a Tumbes y a Piura, pero bueno, en Cajamarca es donde se asentaron muchos. Bien, dicho esto, es con la intención de tener la apertura mental más grande, ¿ya? De que solamente no veamos el virreinato como una anécdota de la economía que los españoles establecieron. No, los españoles continuaron el sistema económico de los incas y por ahí que cambiaron alguna que otra cosa o algún nombre, pero fue esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque funcionaba. Y al funcionar, obvio, no iban a hacer nada para cambiarlo. Bien, esta es un poquito la introducción que lo he manifestado de otra manera. Recuerden que los españoles cometieron un gran error al principio, que fue esclavizar a los indios, ¿sí? Pero recuerden que posteriormente eso se va a cambiar porque los indios no deberían ser esclavizados. No estábamos en comparación con las razas negras de África. Al indio se le respetaba. Era un ciudadano de menor rango, pero era un ser más evolucionado, podríamos decirlo así, que el indio de Norteamérica o que el indio de Centroamérica. El indio de Sudamérica, sobre todo el incaico, era considerado un indígena de clase 1, ¿sí? Era el único que inclusive tenía pues dignidad de ciudadano o siervos de la corona real. Los otros eran simplemente parte, ¿no?, de la corona, como si fueran parte material.
Bien, recuerden que la Casa de Contratación de Sevilla era una institución desde España, ¿sí? Que fue creada en el año 503 por los reyes católicos Fernando e Isabel, ¿no? Y esta institución se encargaba de controlar el comercio entre España y América, ¿sí? O sea, todo aquel empresario español que quería negociar y venir a América y llevarse especias o de Europa a traer especias para acá, tenían que tener un contrato con esta empresa. Es como decir la que daba permiso a hacer esos negocios. Su principal función fue organizar el despacho de las flotas y galeones y con ello mantener el sistema de monopolio comercial. ¿Por qué era importante, chicos? Porque imagínense que era una conquista abierta y digan, ¿saben qué? Europa, vengan, América es libre para todos. No, menos mal España, dentro de su poca capacidad tecnológica, porque hay que reconocer que España llega con una época de tecnología muy atrasada en comparación a lo que estaba en Europa general. Les explico. España llega en 1492, finales de la Edad Media, y toda Europa ya estaba en la época del Renacimiento. Con decirles que los españoles llegaron con armaduras y espadas, cuando toda Europa ya no se usaba armaduras, usaban ropa, nada más. Profe, ¿por qué la diferencia? Es que España salía de una invasión árabe de casi 800 años y por lo tanto su evolución eh, militar, su evolución social no había cambiado mucho. Entonces, España era el país más medieval de la época moderna de toda Europa. Ojo, por un lado fue bueno también, ¿no? Porque si hubiesen llegado con más tecnología como Inglaterra o como Francia, pues hubiese sido un caso mucho más duro para nosotros. Considerada una aduana. ¿Sí? La contratación de Sevilla es como una aduana, una oficina consular y una escuela náutica, factoría, tribunal o comercial. O sea, todos los asuntos de comercio allí. El Tribunal del Consulado, creado todavía años después, en el 1613, durante el gobierno del virrey Juan Mendoza y Luna Márquez de Montes Claros, funcionó en Lima, defendiendo y representando los intereses de los comerciantes frente al Estado. ¿Qué quiere decir? Que también debería haber un tribunal. ¿Por qué? Porque ahí también pues se tomaban las denuncias, ¿no? Quejas, porque acuérdense que aceptar un comercio naviero en esa época era un riesgo, era una posibilidad de que tu mercadería llegue en un 30%, ¿sí? Porque recuerden que estamos en mares todavía no tan conocidos, si es ya descubiertos, pero no tan conocidos. Y también acá viene la época, ya lo habíamos dicho la semana pasada, que existía el pirataje, ¿no? Que eran embarcaciones europeas como inglesas y holandesas que se encargaban a secuestrar, robar, intersectar, pues, ¿no? Las mercaderías de Europa hacia América, de América hacia Europa. Todo eso era cierto, no es un tema de mito. También fue creado para administrar todos los asuntos comerciales entre el puerto del Callao y Panamá. Recuerden que el puerto principal de España a América era Panamá. Y de Panamá a los otros puertos originarios, sobre todo al virreinato del Perú, el Callao, el cual tenía una función de proteger los envíos de oro y plata a Panamá. En los inicios del siglo XIX apoyó económicamente al virrey Fernando de Abascal durante las rebeliones criollas. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que nos dicen es cierto. Mucha gente habla porque ha escuchado una parte de la historia y dice, ay, odio a los españoles porque llegaron a nuestra tierra y se llevaron todo el oro del Perú. Han venido a causar muerte, destrucción, abuso contra los ciudadanos, contra el hombre, contra el indio y todo, pero no todo es cierto, ¿ah? De que digan que se llevaron todo el oro, no es verdad. Quedó mucho oro. Eh, y que vinieron a robarse todo, tampoco es cierto. No, ¿por qué? Porque los españoles no vinieron con manos vacías. También trajeron muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una culinaria a nivel internacional muy famosa, pero gracias a la mixtura de muchos productos que han venido con los españoles. Por ejemplo, nuestro plato bandera nos dicen que es el ceviche, pero bueno, del ceviche, ¿qué naturalmente peruano es? Puede ser el pez, ¿qué más? El camote,
el choclito y nada más. Porque todo lo demás, la cebolla, el limón, viene de Europa y viene por los españoles. Entonces, no podemos ser tan mezquinos y decir todo fue malo. No podemos decir si los españoles se encargaron a destruirnos, si no, no hubiese existido nuestro país. Si hubo abusos, sí. Hubo acciones innecesarias, sí. Pero no quiere decir que los españoles no invirtieron en nada acá en América. Por ejemplo, traían barcos, cantidad de barcos, no solamente con personas, sino con especies, con agricultores, chicos, de otras partes del mundo. Por ejemplo, el arroz que crece muy bien en toda la costa peruana, norteña sobre todo, vinieron al Perú con esclavos chinos, con obreros chinos, porque ellos eran los que conocían la siembra del arroz. Un español no sabía cómo hacer arroz. Y el arroz que se cosechó en tierras americanas era mucho más rico, más fuerte, y así sucesivamente. Y si hablamos en temas de arte y arquitectura, los españoles invirtieron mucho de su interés en construir un mundo moderno, no en España. Lo que dije hace un rato, España era el reino más medieval del mundo europeo. Pero cuando todos los otros reinos de Europa se estaban modernizando, se estaban pituqueando arquitectónicamente, en arte y todo lo demás, España no pudo, porque España estaba concentrada en nuestras tierras. ¿Y qué hizo España? Trajo la tecnología, la arquitectura moderna a tierras americanas. Por ejemplo, las catedrales, las casas que tenemos en nuestra colonia son de estilo moderno, no medieval. Entonces España no destruyó su propia arquitectura para construir un mundo moderno, como lo hicieron en Francia, en Italia, en Inglaterra, sino es que toda esa tecnología nueva la trajeron acá. Con decirles, chicos, esto analícenlo un poquito, ¿eh? En toda América existen dos virreinatos, los más poderosos e importantes para España. Nueva España, que era México, y el Perú. Luego surgieron otros reinos, ¿no? Como Granada, Nueva Granada y el Virreinato de la Plata, que fueron muy importantes, pero no se comparaban con México y Perú. ¿Por qué creen que México y Perú somos muy parecidos? Muy parecidos. Tan parecidos que a nivel arquitectónico es lo mismo. ¿Sí? Bueno, continúo. La actividad económica, ya, de la minería fue la principal, ya que no quiere decir que los españoles descubrieron la minería en el Perú. Ya desde la época pre-incaica existía minería, pero con asuntos religiosos. Cuando los españoles se dieron cuenta de ello, no dijeron nada menos que explotar algo que en Europa existía, pero no era tan fuerte. Y por ejemplo, el yacimiento de plata más importante del mundo estaba en el Virreinato del Perú, sí, que era el yacimiento de Potosí, que actualmente está en Bolivia. Bolivia, una parte peruana, hasta hace no mucho, tiene muchos recursos. La explotación de plata en el mundo es la más grande, inclusive es el máximo exportador de gas natural de América. Imagínense, ¿no? Y todo será nuestro. Bueno, el comercio ya más o menos le habíamos dicho que era más de dos aspectos, internacional e interno, ¿no? Y peruano o digamos interno, ¿no? El comercio entre ciudades, el comercio entre virreinatos, ¿no? Era muy importante, pero sobre todo el comercio al exterior. Era de toda América a Panamá, de Panamá a España y de España a toda Europa, ¿sí? Ese era el negocio. Y al revés, de toda Europa o Asia a España y de España acá a América. O sea, imagínense, no era nada sencillo. En la agricultura, pues sabemos que es nuestra base principal, ¿no? En la época incaica la agricultura era el principal producto económico y el factor. Eso no se descuidó. Es más, se perfeccionó. Acuérdense que el Inca trabajaba con sus manos, con unos palos. La tecnología española llegó con bueyes de arado, con una especie de máquinas modernas en esa época, que era el buey con su arado. Fortaleció y incrementó más la agricultura típica del Perú y trayendo más productos de afuera. Entonces fue un boom.
No podemos decir que fue malo. Sí, acá habla un poco lo malo, ¿no? La explotación del indígena en los primeros años, porque se consideraron como esclavos, pero ya el reino de España lo va a organizar y lo va a mejorar posteriormente, ¿no? Y sobre todo con el reformador Toledo, que va a administrar mejor todo ese sistema y de ahí en adelante van a dejar una organización más grande. Los obrajes, que eran talleres o centros de producción textil, que hasta el día de hoy tenemos, chicos, no nos van a dejar mentir que la textilería peruana es la número uno en el mundo, tejido en lana, alpaca, lo que tú quieras, y a nivel de modernidad o contemporaneidad, el mundo textil del Perú da la hora en todo el mundo, ¿no? Por algo no tenemos el emporio más grande de toda América, que es Gamarra. Bueno, imagínense que desde esa época ya existían grandes talleres, ¿no? Los más grandes obrajes del virreinato se encontraban en Quito, superando la producción de los obrajes de Junín y Cusco, ¿no? En Quito, Ecuador, actualmente en ese tiempo, virreinato. Pero acá viene la modernidad de España, que también se vivía en el incanato y antiguamente, que eran los tributos o impuestos, ¿ya? Pero acá organizaron un tributo diferenciado, un tributo colonial de indígena, que en dinero o especie se pagaba 2 veces al año, ¿ya? En la fiesta de San Juan, 24 de noviembre, perdón, de junio y 24 de diciembre, ¿no? Es como lo que ahora se habla de las gratificaciones, pero al revés, ¿no? De la empresa al trabajador, no, este era del trabajador al reinado. Y el quinto real era la entrega de metales preciosos de la quinta parte del total extraído, ya, del Estado español. O sea, todo lo que ha recaudado España en un año en minerales, la quinta parte es exclusivamente para la corona española, ¿no? Sin necesidad de decir ni hacer nada. Los diezmos y primicias pues estaban reducidas a un tema religioso, ya, que era pues un porcentaje de lo que uno ganaba se le ofrecía a la iglesia para que la iglesia le dé el servicio pues sacramental y sobre todo educacional a algunas partes del virreinato. El almojarifazgo, que es el impuesto aduanero, que solamente lo pagaban aquellos que estaban dentro del comercio, ¿sí? O arancel del 10% de las importaciones y el 2,5% a las exportaciones. O sea, desde esa época ya había un impuesto. Ah, ya, listo. Tú quieres traer de allá para acá, tanto porcentaje. Tú quieres llevar de aquí para allá, tanto porcentaje se queda para el virreinato, ¿no? Y no está mal, no está mal. La alcabala es un impuesto grabado a la compra de inmuebles y mercancías hasta el 50% de su valor para cubrir gastos de armada de la mar. Por ejemplo, ¿no? Si venía un hombre noble de España a comprar tierras al Perú, que tenía un valor X, siempre le agregaba un porcentaje hasta el 50%, exagerando, ¿ya? Adicional, que eso va de impuestos, ¿no? Y ese impuesto va directamente para mejorar el tema de armadas y milicia de España. El cabezón se pagaba pues al cabildo, o sea, en este caso al municipio, sería arbitrios municipales, el cabezón, por la compra de una propiedad rural no explotada. La media anata, pues impuestos que agrava anualmente los sueldos de los funcionarios. La importación de esclavos, el pago de 2 pesos por cada esclavo importado. Miren, acá sí es triste, ¿no? Pues acá la dignidad del hombre no existía todavía, ¿no? Como ahora podríamos decir, ¿no? De la igualdad. Las mesadas, impuestos eclesiásticos de un mes de salario, lo pagaba quien ingresaba a un cargo eclesiástico, ¿no? O sea, la iglesia también tenía que pagar al virreinato, ¿no? Pues un impuesto. La avería, pagado por los galeones que cruzaban el Atlántico con mercanceres, también financiarían la Armada del Mar del Sur, ¿no? Es un impuesto que pagaban los barcos, porque no todos se lo iban a llevar fácil. La gabela, pues impuesto de cabildo o municipio, es lo que el municipio, claro, o el cabildo daba al virreinato. Lanzas, impuesto que se pagaba por la compra y venta de títulos nobiliarios. O sea, imagínate un, ¿cómo le podría decir? Un hombre de comercio, un español que comenzó a tener comercio muy grande y ya tiene mucho poder, y dice, bueno, ya tengo tierras, todo, necesito un título. Entonces van a comprar los títulos nobiliarios en el virreinato con la firma del rey, ¿no? Entonces es un impuesto muy alto, las lanzas, ¿no? Sisa, impuesto por utilizar pesos y medidas, ¿no? Todo era un impuesto. Y la derrama pagó la corona en caso de guerra, ¿no? La derrama era de todos. Ahora, esto es para aclarar que solamente el abuso fue contra el indígena, y no es así. ¿Ya?
hasta los mismos españoles y criollos, o sea, los españoles que nacieron en estas tierras, también pagaban todos estos tipos de impuestos. Y bien, acá tenemos el tema de retroalimentación. Es bastante interesante. Les pongo este material, chicos, porque no es un material tan escolar. No es un material tan, ay, sí, el virreinato, donde habla una cosa, otra cosa. No, es un material bastante interesante, basándose de mucho de la realidad, ¿ya? Que todavía hay cosas mucho más certeras, que eso lo conocerán quizás ya cuando empiecen una vida académica superior y van a conocer mucho más, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante interesante y se podría ampliar mucho más. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?